Muy buenas tardes. Mi nombre es Alba Luz Robles Mendoza. Soy académica de la carrera de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y el día de hoy les voy a dar una conferencia, una plática sobre lo que es la ética en la práctica clínica. Para eso vamos a empezar con aspectos conceptuales de lo que es la ética y dentro de esta práctica y posteriormente trabajaremos un caso, en este caso en el área de la enfermería y básicamente lo que sería en salud sexual y reproductiva, ¿no? Entonces, voy a iniciar con mi presentación para que podamos tener un seguimiento de este trabajo. Lo voy a poner en pantalla completa. Espero que ya lo estén viendo, ¿no? Entonces, pues el tema de hoy va a ser una pequeña guía donde podamos trabajar lo que sería la ética en la práctica clínica, básicamente en el área de salud reproductiva y qué factores tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Para ello, entonces, necesitamos tener claro que la enfermería va a ser este puente entre la ciencia técnica y la experiencia humana. La práctica clínica, pues, no se debe delimitar solamente a tener conocimientos científicos, ¿no? Sino también requerimos de habilidades, pero unas bases principales tienen que ver con la humanización. Es decir, aún teniendo las habilidades y el conocimiento para llegar al servicio con usuarios, es importante una relación interpersonal. Entonces requerimos de una confianza, de una vulnerabilidad y una de asimetría de poder que normalmente vamos a ver cuando estamos interrelacionando con el otro. Entonces, el paciente va a solicitar para el profesional o la profesional de la enfermería o de cualquier profesión relacionada al área de la salud un bienestar, ¿no? Entonces, ese es algo que el profesional debe de tomar en cuenta. Posteriormente, tenemos que identificar la vulnerabilidad que vamos a ver en el usuario. Entonces, el paciente se encuentra en un estado de necesidad y nosotros tenemos que ser muy sensibles, nosotras tenemos que ser muy sensibles, muy observadoras para poder identificar qué características podemos encontrar en el usuario o la usuaria que está llegando. Y tomar en cuenta que nosotros tenemos una simetría de poder, nosotras tenemos una jerarquía frente a esa persona que nos está pidiendo el servicio. Entonces, él o la profesional posee un conocimiento y una autoridad técnica frente a ese usuario y es muy importante que la ética clínica tenga que ayudar a resolver esos problemas que vamos a encontrar en esta simetría y, lógicamente, en esta población vulnerable, ¿no? Entonces, pues hablemos un poco de la parte histórica sobre esto, ¿no? Entonces, la ética jurídica vamos a entenderla como los primeros principios y reglas, en este caso morales y normas deontológicas que van a regular la conducta humana, ¿no? Entonces, cuando nosotros ejercemos una profesión, estamos orientados a actos de justicia, de integridad, de honestidad y responsabilidad profesional. Por eso es muy importante que en este sentido nosotros tomemos en cuenta como esta parte de trabajo que se hace con esta capacidad, ¿no? Entonces, la ética legal, que es diferente a una ética jurídica de una ética legal, pues la legal va a regular el comportamiento mínimo que tenemos dentro del ámbito legal. Entonces, cuando hablamos de jurídico, hablamos de todas esas normas morales y deontológicas que regulan la conducta, y cuando hablamos de la ética legal, hablamos de todos los preceptos de ley que están involucrados en nuestra conducta, incluyendo la confidencialidad, el consentimiento informado, las normas mínimas de salud y demás, ¿no? Entonces, la ética legal se fundamenta para mantener una confianza pública en los sistemas de justicia y hay una relación entre los deberes éticos legales como los deberes, en este caso, morales. Entonces, el conocimiento de la norma jurídica es muy importante.
Independientemente de que seamos profesionales de la salud, necesitamos conocer nuestras normas jurídicas. Necesitamos conocer en el lugar donde vamos a tener nuestra práctica cuáles son los elementos que vamos a tomar ahí en cuenta, ¿no? Y entonces la ética en la práctica clínica va a constituir un eje fundamental para el ejercicio responsable, humano y profesional de las ciencias de la salud, ¿no? Aquí vamos en esta diapositiva, vamos a ver un poquito de historia, ¿no? Entonces, desde la perspectiva histórica, la ética es la atención de la salud y tiene sus raíces en la filosofía moral clásica, ¿no? Particularmente fueron reflexiones que hizo Aristóteles sobre lo que era la virtud y la prudencia. Aquí les pongo el término phronesis, ¿no? Que es phronesis, que significa prudencia en latín, y es aquella capacidad de deliberar correctamente sobre lo que es bueno y lo que es malo, sobre lo que es justo e injusto en situaciones concretas, ¿no? Cuando una persona es prudente, entonces estamos hablando de esa capacidad moral y ética que tenemos para poder reflexionar sobre nuestros actos de justicia y de lo correcto e incorrecto. Entonces, a lo largo del tiempo, estas reflexiones se han articulado con el desarrollo de la bioética, ¿no? Se han regulado en el desarrollo de la bioética contemporánea y especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XX es cuando podemos encontrar los avances científicos y tecnológicos que fueron planteados como desafíos éticos dentro de la práctica clínica. Entonces, hemos tenido un gran avance de lo que era esta cuestión filosófica ahora a las cuestiones prácticas, ¿no? Bueno, uno de los modelos principales de las que estamos hablando para hablar de ética, pues es el modelo de Bauchhaus y Childress, ¿no? Este modelo se basa en cuatro principios, ¿no? Fundamentales. Son autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, ¿no? Estos principios vamos a desarrollarlos cada una de ellas y bueno, no funcionan de manera aislada ni jerárquica, sino que deben de ser ponderados y deben de ser contextualizados jerárquicamente en el lugar en donde se vayan a aplicar, ¿no? Y en este sentido, cada situación específica clínica va a tener que tener estos cuatro principios aplicados, básicamente hablando ahorita de la práctica de enfermería o de la práctica de cualquier profesional de la salud, se va a traducir pues en acciones concretas, ¿no? Que van a ser orientadas al respeto de la dignidad humana, a la promoción del bienestar, a la prevención del daño y a la distribución equitativa de recursos y tratos dignos, ¿no? Entonces, son principios no jerárquicos que se van a traducir concretamente en el respeto a la dignidad humana, ¿no? Entonces vamos a ver cada uno de ellos, a desarrollarlos para poder entenderlos bien, ¿no? Primero tenemos el principio de autonomía. Como bien dice la diapositiva, pues no es algo absoluto, es un diálogo que tenemos constante, ¿no? Y bueno, el principio de autonomía reconoce el derecho de las personas a tomar decisiones independientes, informadas por su propio cuerpo, por su propia salud, ¿no? Entonces, cada persona tiene su derecho de decidir qué quiere para su vida de salud, salud física, psicológica y social, ¿no? Cada persona tiene su autonomía, su derecho de autonomía para decidir si quiere una operación, si quiere una inyección, si quiere una vacuna, si quiere, en este caso, una cuestión de salud sexual y reproductiva. Nadie tendría que decidir sobre esa persona si quiere tener más hijos o no y demás, ¿no? Es un derecho, ¿no? Entonces, por tal, pues hemos visto en la práctica cómo a las mujeres básicamente es a quien le quitamos el derecho de salud sexual y reproductiva y hay muchos ejercicios antiéticos de colocarles, en este caso, estos anticonceptivos permanentes o estos anticonceptivos, en este caso, de instrumentos que ayuda, que en este caso no les dan ningún consentimiento a las mujeres y lo hacen sin
que ellas lo puedan evitar, ¿no? Entonces, el principio de autonomía va a reconocer este derecho de las personas a tomar sus propias decisiones informadas sobre su propio cuerpo y su salud. Y bueno, en la práctica clínica, este principio se materializa a través del consentimiento informado, ¿no? Nosotros tenemos que tener claro que debemos de proporcionar un documento donde sea claro, suficiente, comprensible para la persona, donde se vaya a poner ahí qué procedimientos, cuáles son los riesgos, qué beneficios y qué alternativas posibles tiene la persona en el momento de que decide algo sobre su salud, ¿no? Sin embargo, también necesitamos, pues, beneficios y, en este caso, adquirir una, pues, particular comprensión de que cuando se trata de personas menores de edad, ya sea que tengan menores de 18 años o tengan algún problema en alguna discapacidad, pues debe de equilibrarse de acuerdo a la protección del interés superior de la niñez y de la adolescencia, que es un marco legal vigente para no pasar por encima de sus derechos, ¿no? Porque a veces una madre puede decidir de un embarazo de una adolescente de 14, 15, 16 años, 17 años, sin tomar en cuenta su propia opinión sobre su embarazo. Entonces, los menores de edad tienen una autonomía muy compleja y ese es un gran reto y un dilema muy importante que hay que tomar en cuenta para no pasar por encima de su ética legal sobre lo que implica su derecho a participar en esa toma de decisiones de si quiere tener una interrupción legal el embarazo o no. Este es un caso muy importante, o estos casos que se dan en enfermería o en medicina, pues es muy crucial tomar en cuenta la normativa, los equipos de salud, la familia y, bueno, la persona adolescente que podía estar en ese caso, ¿no? Entonces, el rol de la enfermería va a ser 100% mediatizadora, tomando en cuenta la normativa legal, la familia, los tutores y la persona, ¿no? Entonces, ese es un caso como ejemplo muy importante de lo que sería este principio de autonomía. El otro principio que tenemos es el de beneficencia, no maleficencia y justicia, ¿no? Que los ponemos aquí porque son triángulos de acción. Si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, vamos a ver que la beneficencia y la no maleficencia están estrechamente relacionadas y orientadas de la acción profesional hacia la promoción del bienestar y la evitación del daño, ¿no? Entonces aquí la atención clínica pues en estas dimensiones exige una competencia técnica, una sensibilidad frente a la ética para identificar los riesgos, tanto emocionales como sociales y físicos, ¿no? Y en el campo de la salud reproductiva, que es la que estamos considerando, pues tomar en cuenta la relevancia de factores políticos, económicos, culturales, familiares, morales, que tienen carga simbólica, ¿no? En estos temas de sexualidad y si hablamos de embarazo en adolescente, pues hasta de infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces, este triángulo que tenemos para tomar en cuenta la equidad al acceso, no perdiendo de vista las normas oficiales y la competencia y sensibilidad ética para evitar el estigma en la no beneficencia y en este caso en la no maleficencia de ello, ¿no? Y bueno, aquí este último punto es el de principio de justicia. Y bueno, aquí estamos tomando en cuenta la equidad en el acceso a los servicios de salud, a un trato digno y a un acto no discriminatorio, a un trato no discriminatorio, ¿no? Entonces, en los conceptos institucionales de salud, este principio se relaciona con el cumplimiento de normas oficiales, de protocolos clínicos, de políticas públicas que están orientadas al derecho a la salud. En el campo de la enfermería y de la medicina, como disciplinas comprometidas con el cuidado integral, pues hay que tomar en cuenta la responsabilidad ética de identificar y denunciar prácticas injustas que se puedan dar en estas instituciones y de promover las condiciones de atención que respeten la diversidad sexual y los derechos humanos. Entonces, el manejo de la perspectiva de género para este trabajo de justicia va a ser muy importante. Esa parte de conocimientos que deben de tener
o los profesionales de la enfermería sobre el género y sobre los derechos humanos es súper importante dentro de su capacitación en esta práctica clínica. Esta diapositiva nos dice cómo la salud reproductiva pues se magnifica en la vulnerabilidad que tienen los pacientes. Entonces, la ética en la práctica clínica pues también se vincula con nociones que nosotros tenemos que ver profesionalmente, reflexivamente, ¿no? Tenemos que destacar cómo la reflexión en y sobre la acción que hacemos es importante en nuestra formación y en nuestro ejercicio profesional. Entonces, desde esta perspectiva, la ética no se reduce al cumplimiento, en este caso de las reglas, sino que necesitamos ver un proceso continuo de análisis, ¿no? Y entonces lo que tenemos que hacer es ser críticos de nuestra propia práctica, ¿no? Y entonces reconocer el límite de nuestros conocimientos y la disposición de un aprendizaje permanente, ¿no? Entonces, en el campo ético tenemos que tomar en cuenta aspectos íntimos de la vida de las personas, decisiones trascendentales en la toma de decisiones y, lógicamente, relaciones de poder marcadas por el género, por la edad y por el nivel económico. Entonces, estos tres grandes elementos, factores biomédicos, psicosociales y gestantes en este caso, de un adolescente, o de cualquier persona que tenga una salud reproductiva, pues se va a ver involucrada, ¿no? Entonces, en el ámbito de la enfermería, esta reflexión ética, pues se ve reforzada por los códigos de enfermería, ¿no? Tenemos códigos de cómo nos va mandando, cómo nos dicen la forma de comportarnos, ¿no? Entonces, ahí se establece en el código de enfermería los principios y los valores que van a orientar nuestra conducta, ¿no? De las cuales nosotros como profesionales podremos identificar qué valores hay que tomar en cuenta con respecto a la vida. Ahí en ese mismo código vamos a ver la confidencialidad, la responsabilidad, la honestidad y el compromiso social que tenemos como profesionales. Y estos códigos de ética nos van a ayudar a deliberar sobre nuestras condiciones, nuestros comportamientos éticos en situaciones concretas, ¿no? Funcionan como marcos de referencia, entonces nosotros debemos de interpretar a la luz pública estos tipos de código, ¿no? Entonces, tenemos una normativa ética jurídica, que son los códigos, y tenemos una normativa ético-legal, que es la que nos va diciendo la seguridad en cuanto a las condiciones de ética, ¿no? Entonces, en este contexto, la normativa sanitaria mexicana la establece la norma oficial mexicana NOM 007 de la Secretaría de Salud número 2 del 2016, donde habla del parto, en este caso del embarazo, del puerperio que pueden tener en los ámbitos de salud reproductiva. Y bueno, el cumplimiento de una responsabilidad ética, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta esta norma legal que va a funcionar como una herramienta de seguridad ética y nos va a dar elementos para que nosotros tomemos en cuenta las cuestiones legales para nuestro actuar jurídico, ¿no? Nuestro actuar ético como profesionales. El cumplimiento entonces de esta normatividad no es únicamente pues una obligación legal, sino también una responsabilidad ética, ¿no? Y entonces lo que vamos a garantizar es una atención segura, vamos a garantizar que sea oportuna, que sea de calidad, y bueno, que las personas gestantes y sus productos se encuentren con la mayor seguridad. Entonces, estamos hablando de una autonomía progresiva. Este concepto es muy importante en lo que sería la toma de decisiones de menores de edad, donde se reconoce la capacidad de decisión que va evolucionando, en este caso con la madurez de las personas que son menores de edad. Entonces, a mayor edad, mayor autonomía tendrán para poder decidir, ¿no? Entonces, esto lo dice la propia ley de niños, niñas y adolescentes, sus derechos de niños, niñas y adolescentes que debemos de tener, de tomar en cuenta, ¿no? Y en este caso, pues un programa de salud sexual y reproductiva con enfoque de derechos y de perspectiva de género va a ser muy importante que lo tengamos en cuenta cuando tengamos que ejercer, ¿no? Bueno, ¿por qué hablo de la salud sexual y reproductiva en esta práctica clínica? Pues por nuestro caso, ¿no? Entonces, veamos nuestro caso, un ejemplo de aplicación de esto.
pues es una paciente de 15 años, gestante. Ustedes se dan cuenta que con la edad ya estamos hablando de que es menor de edad, gestante, que llega a un hospital para control prenatal, en este caso al Hospital Materno Infantil. Y una característica que encontramos ahí en este caso es que trae condilomas genitales del virus del papiloma humano. Entonces, la unidad de análisis que vamos a tomar en cuenta es, pues, ser atendida en este hospital, y la estrategia principal va a ser una observación clínica sistemática, la exploración física, la entrevista, el registro de la conducta antisocial, asistencial y la toma de decisiones, ¿no? Y la metodología que tenemos que trabajar aquí, pues es un tipo de estudio clínico descriptivo, y bueno, lo que tendríamos que ver es cuáles podrían ser las técnicas de recolección de datos que vamos a usar éticamente hablando, ¿no? Entonces, primeramente, nuestro dilema ético más importante es cómo manejar el consentimiento, la confidencialidad y el tratamiento sin vulnerar sus derechos ni ignorar su edad, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Por ser menor de edad, el consentimiento la pone un mayor de edad. Entonces, el consentimiento físico informado, recuerden, en su madurez progresiva, pues a los 15 años ya sabe leer, ya sabe escribir, ya tiene un conocimiento de su cuerpo y demás, y ella puede hacer un consentimiento físico. Para menores de 12 años, la ley dice que debe de hacerse un asentimiento informado. Para mayores de 12 años, la ley maneja que ya pueden tener consentimientos informados escritos, ¿no? Entonces, deben de tener su consentimiento informado, no ignorando que es menor de edad, y lógicamente tenerle su derecho de voz. Por tal, entonces tendrá que escribirla. Si tuviera menos de 12 años, tendrían que grabarla y tendrían que, en este caso, tener su asentimiento informado. Una niña de 8 años, una niña de 10, tendrá que ser grabada para que ella dé consentimiento de exploración o de consentimiento de una entrevista, lógicamente para poder identificar, pues, el hallazgo clínico en el cual nos vamos a encontrar. Entonces, tanto la confidencialidad y el tratamiento implicará que no perdamos de vista esta parte de la ética legal, al mismo tiempo que de la ética jurídica de la cual estamos hablando. Ujú. Entonces, las técnicas de recolección que vamos a tomar en cuenta aquí, en este caso, va a ser una observación directa, ¿no? El registro de la conducta clínica y dinámica de servicio. Vamos a ver la anamnesis estructurada y la entrevista semiestructurada con la gestante, en este caso, y ver que proceda el consentimiento informado. Haremos la exploración física con aceptación de ella, una exploración física ginecológica integrada a protocolo prenatal y al registro en historia clínica, y también se debe de revisar la documentación institucional, su registro prenatal, su ficha de seguimiento y lógicamente el documento que esté firmado del consentimiento informado. Entonces, es importante que el manejo clínico de los condilomas en el embarazo, conforme a las guías existentes, nos ayuden a cuidar la dimensión ética y la protección de derecho, y bueno, el rol educativo que ustedes van a tener como supervisantes de esta situación, además de que si están todavía ejerciendo la profesión dentro de sus estudios universitarios, porque tengan la supervisión docente de una persona que los está, en este caso, ayudando en esa práctica, ¿no? Entonces, es importante en el registro estructurado que en su registro de la plantilla tengan la hora, quién lo está acompañando, el responsable de la atención, los hallazgos obstétricos, los hallazgos extraobstétricos del condiloma, la intervención realizada, el material que utilizaron y la clausura con el consentimiento, ¿no? Y cubran la norma oficial que hace rato les enseñé, ¿no? De las valoraciones prenatales realizadas y de las pruebas de laboratorio, así como tomar en cuenta algún riesgo obstétrico documentado. Entonces, si ustedes cubren la norma oficial, que sería como esta norma
legal y al mismo tiempo cubren el consentimiento informado, pues aquí hay ya un registro ético legal. Y ese registro ético legal va a comprobar que ustedes están cuidando la confidencialidad y van a cuidar su aceptación de derechos, ¿no? Y en este caso van a tener que informar, lógicamente, a ella y a la persona que está acompañándole la situación en la cual se encuentra. Ujú. Entonces, vamos a ver en este caso, ¿qué estamos haciendo? En el caso que acabamos de ver, primero, estamos aplicando una autonomía, ¿sí? Estamos reconociendo esta capacidad progresiva que dice la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en nuestro país, donde debido a su edad ella ya pueda decidir, ¿no? Que hay un riesgo, pues, de elementos que manejamos como paternalismo, donde creemos en este caso que debemos asumir que es menor de edad y entonces pensamos que no entiende lo que se le está diciendo y no se le dice nada, ¿no? Entonces, ahí eso lo tenemos que quitar, ¿no? El riesgo de paternalismo y vamos a actuar conforme a ética, ¿no? Entonces, el riesgo es ser paternalista y minimizar a la chica de 15 años, al adolescente de 15 años. Y la acción ética es hacerla partícipe de su condición de embarazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Tienen la responsabilidad de asegurar que el adolescente reciba información clara y comprensible de su estado de salud y el diagnóstico, dárselo a ella, el tratamiento propuesto, el seguimiento de cómo se va a llevar a cabo. Se trata de una menor de edad, pero es fundamental que esta capacidad progresiva le haga que ella participe y por tal entonces decida cómo esto va a afectar su cuerpo, su salud y así entonces no descalificarla, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo aquí, estamos usando una información y una validación y un respeto para no juzgarla. Ujú. Ahora, los otros dos principios. En los principios de beneficencia y no maleficencia, lo que estamos haciendo es identificar oportunamente los condilomas y al inicio del tratamiento contribuir a proteger la salud del bebé y la de ella, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es reduciendo riesgos obstétricos y posibles complicaciones, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, el personal de enfermería tiene que cuidar un trato digno. Entonces, vamos a curar sin juzgar. Sí, y este curar sin juzgar implica que por tener 15 años, no tendría que yo tener aquí el juicio de por qué salieron los condilomas humanos, en este caso los condilomas de tipo sexual, y entonces empezar a tratarla de forma distinta, ¿no? Entonces, lo que vamos a evitar son expresiones y conductas de estigma, donde estemos asociando la infección de transmisión sexual con su forma de ser de ella, ¿no? Entonces, tenemos que tener una acción clínica, que es identificar oportunamente los condonamas y reducir el riesgo, y una acción ética, donde tengamos un trato digno y evitemos lenguaje o comentarios peyorativos o agresivos asociados a la infección para agredirla, para menospreciarla y para ponerla en una condición, lógicamente, de inseguridad y de juicio, ¿no? Por parte del profesional de enfermería o de medicina. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es curar sin juzgar. Ujú. Que esos serían nuestros dos principios más. Y por último, nuestro tercer principio, tomando en cuenta este ejemplo, se va a manifestar en el acceso equitativo a la atención prenatal. Lo que nosotros vamos a hacer aquí es, pues, cumplir con el protocolo establecido, ¿no? Garantizar la calidad de atención que tiene la chica. Vamos a establecer una supervisión adecuada, ¿no? En este caso, que están involucrados en el caso. Vamos a garantizar que la adolescente se sienta segura en esa calidad de atención que vamos a dar e independientemente de la edad o de la condición social que tenga, sea una expresión de principio ético. Entonces,
Aquí la paciente es la vulnerable por su edad o por su condición de embarazo y aparte por su infección que trae y nosotros tenemos que cuidar el estándar de calidad. Entonces, tiene que tener un acceso equitativo, igual que cualquier persona de cualquier edad, no tener que menospreciarla por ser no adulta, ¿no? Y igualmente, si no tiene los recursos económicos, tratarla de igual manera y supervisar, lógicamente, dónde está, que sea adecuado. Entonces, la supervisión docente, en caso de que estén dentro de la escuela todavía haciendo esta práctica, pues sea muy importante para que no sea solo un objeto de aprendizaje, sino pues una persona, ¿no? Es una persona que tiene una atención y vamos a tratarla con seguridad y con la misma calidad de cualquier persona, ¿no? Entonces, ese sería nuestro principio. Entonces, si nos vamos finalmente, en este caso que estamos manejando y haciendo una reflexión del profesional reflexivo que maneja Donald Trump, que es un analista ético, bueno, la ética requiere de reflexión en la acción. Entonces, la ética no funciona solo desde lo teórico, la ética funciona en la práctica, en lo que estamos haciendo. Y por ello, pues no es suficiente tener un manual ético donde nos diga qué hacer, ¿no? Implica reconocer nuestros límites, nuestro propio conocimiento y nuestra disposición para aprender. Pero esta práctica ética, pues tiene finalmente, en el caso que estamos manejando, la importancia de que tengamos la guía de práctica clínica reflexiva en enfermería a través de la atención que estamos dando. Entonces, tenemos que tener criterios técnicos y normativos, pero lo más importante es el reconocimiento de la dignidad humana, es decir, de la persona que estamos atendiendo. Vamos a tomar en cuenta también la protección de sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y por la edad que tiene como persona, niña, niño, adolescente, de acuerdo a la ley, tiene derecho a sus en este caso, a sus derechos sexuales y reproductivos. Y el compromiso profesional, ¿no? Del cuidado integral. Nosotros tenemos que aprender a cuidarlo. Entonces, de esta manera, pues es un componente indispensable para nosotros una práctica clínica responsable, ¿no? Entonces, tenemos una práctica clínica responsable, comprometida, indispensable para, en este caso, ser humanizada y socialmente adecuada y correcta frente al campo de la salud reproductiva. Básicamente, en el ejemplo que estuvimos manejando, pues nos está hablando de que el manejar un código ética va a ser esta ancla de conducta profesional que nos va a ayudar al respeto a la vida, a la confidencialidad, a la responsabilidad, a la honestidad y básicamente a un compromiso social. Entonces, sí tenemos conocimientos, sí tenemos nuestros códigos, pero la práctica es la que nos va a hacer que hagamos que nuestra función esté ahí presente. Entonces, los códigos éticos van a funcionar como marcos de referencia que ayudarán a interpretar la luz del contexto en el cual estamos, ¿no? Y aquí, pues, le dejo una infografía con todo esto que acabamos de ver donde estamos colocando la ética, en este caso, diferenciando, como les dije, la ética jurídica, como estos principios morales y estos principios deontológicos que regulan nuestra conducta y que como profesionales nos ayudan a ver nuestros actos de justicia, de integridad, de honestidad y responsabilidad profesional, ¿no? Estamos garantizando un ejercicio ético profesional actuando de manera imparcial y leal, ¿no? Y por otro lado, la ética legal, en donde tenemos que leer nuestras normas oficiales, tenemos que leer la ley de niños, niñas, adolescentes y sus derechos, tenemos que leer la perspectiva de género, tenemos que conocer los derechos humanos para que la relación entre los deberes éticos y legales estén, en este caso, consolidados cuando nosotros estemos actuando, ¿no? ¿Qué vamos a evitar ahí? Que hagamos delitos, ¿no? Que hagamos omisiones profesionales y que nos lleven, lógicamente, a condiciones de delito. Entonces, la ética legal nos va a ayudar mucho a evitar que nosotros seamos transgresores de la norma. Un dilema ético va a ser aquel en donde tengamos una situación de una persona donde nos tenemos que enfrentar a decidir entre los valores éticos
y lógicamente algunos valores de tipo social y a veces se hacen contradictorios, por se llama dilema, porque hay contradicción, ¿no? Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer, pues es que nos va a dificultar qué es lo correcto y lo incorrecto. Por eso esta ética jurídica y esta ética legal nos va a ayudar a ser un eje principal para tomar una mejor decisión. La ética en la práctica clínica, entonces, es un eje fundamental. Aquí esta diapositiva se los dice, esta infografía de trabajo nos va a hacer un ejercicio responsable, humano y profesional de las ciencias de la salud. La finalidad de la ética en la práctica clínica es orientar a tomar una decisión ante situaciones complejas en las que se entrecruzan valores, derechos, deberes profesionales, marcos normativos y contextos socioculturales específicos, ¿no? Y en el campo de la enfermería o de la medicina o de cualquier ámbito de tipo social y de salud, pues la ética va a ser un papel central para poder hacer esta toma de decisiones, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice, y bueno, tomando en cuenta nuestros 4 pilares básicos de lo que implica toma de decisión, como la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia, y lo que implica la forma aplicada frente a ella, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado la plática, que hayan aprendido algunos elementos teóricos y bueno, espero sus comentarios y quedo a sus órdenes en la FES Iztacala. Muchas gracias y bonita tarde.